Por favor, vamos tomando asiento y hacemos silencio, que está ya en sala de espera Monseñor Munilla. Doctor Campos, por favor, que ya está Monseñor Munilla. Estamos transmitiendo en vivo para toda la ciudad miliciana por YouTube. Les voy a pedir entonces que conformemos nuevamente la mesa del Consejo Plenario. Muy bien. Buenos días, buenas tardes Buenos en realidad. días. Monseñor Munilla, Muy bienvenido. buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, es un gusto, Su Excelencia Reverendísima, recibirlo en este nuestro Consejo Plenario de Fasta. Lo vamos a hacer como solemos hacer con los amigos, comenzando con un muy fuerte aplauso. Muy bien. Muy bien. Dios os bendiga. Monseñor, nuestro movimiento lo conoce, seguimos muy atentamente, y no solo los españoles, sino el resto de Fasta, su actividad pastoral, su docencia, su magisterio, sus valientes posiciones en los temas tan importantes que la Iglesia hoy asume, y usted nos ha acompañado hace años en el Foro de la Mujer en España, disertando en Córdoba, así que si le parece bien, le pediríamos para que, con cierta formalidad, quienes nos están viendo desde todas partes del mundo puedan conocerlo mejor, que el padre Lisandro Escarabino, a quien también usted conoce, brevemente presente su currículum vitae. Adelante. Buenas tardes, Monseñor. Muchas gracias por estar presente. Voy a leer su currículum. Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre nace en San Sebastián el 13 de noviembre de 1961. Inició los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Toledo y los concluyó en San Sebastián. Obtuvo la licenciatura en Teología, especialización en Espiritualidad, en la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos. Fue ordenado sacerdote en San Sebastián por Monseñor José María Setién el 29 de junio de 1986. El 24 de junio del 2006 fue nombrado obispo de Palencia y tomó posesión de la diócesis el 10 de septiembre de 2006. El 21 de noviembre de 2009 fue nombrado obispo de San Sebastián, tomando posesión de la diócesis el 9 de enero del 2010. Desempeñó su ministerio pastoral como sacerdote de Zumárraga de 1986 a 1990, como vicario parroquial en la parroquia Asunción de Nuestra Señora. En 1990 es nombrado párroco del Salvador hasta el 2006, que es ordenado obispo. Participó como miembro del Consejo Presbiteral de la Diócesis por 2 cuatrienios en representación de su arciprestazgo. Durante el trienio 2005-2008 fue miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Desde el 2008 y hasta el 2013 fue miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, Subcomisión de Juventud. De 2011 a 2013
entró a formar parte de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. El 13 de marzo del 2014, en la 53 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, quedó de nuevo adscrito a la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. En la reunión plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, que se celebró en Saint-Gallen, Suiza, del 27 al 30 de septiembre del 2012, fue nombrado presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales de los Obispos Europeos, cargo que ha desempeñado hasta el 2016. El lema episcopal de Monseñor Munilla es "In te confido", en ti confío. Monseñor Munilla Aguirre, me toca en este momento asumir la misión de presidir este que es nuestro Consejo Plenario. Quiero hacer acción de gracias a Dios por su presencia. Quiero comprometer nuestra oración para acompañarle en su ministerio y damos acción de gracias también por este tiempo que nos dedica entre sus muchas y duras actividades que tiene. Gracias, Monseñor, por su doctrina, por ser pastor y padre que nos quiere acompañar en esta reunión. Que Dios le bendiga. Pues muy bien, la verdad es que yo salgo bien ganando, ¿no? de ese saludo, en el sentido de que me ofrecen esa oración y esa comunión y ese respaldo en ese cuerpo místico de Cristo, y obviamente, pues hombre, pues no puedo también sino dar gracias, ¿no? Si yo puedo ayudarles a ustedes algo, pues en este plenario que celebran, pues Dios será para mí una gracia más del corazón de Cristo, poder ser instrumento suyo, y luego además pues esa promesa, esa oferta, ¿no? que me han hecho de orar también por los pastores de la Iglesia, como es mi caso concreto, pues la entiendo que es una gran misericordia. Bien, y dicho eso, entro directamente en el tema que me han pedido, en el tema que es el de cómo evangelizar una cultura posmoderna. Entro en esta reflexión y obviamente creo que todos tenemos conciencia de que es importante conocer el contexto al que nos dirigimos. Es verdad que la evangelización pues es la misma, la de todos los tiempos. Lo más importante, sin duda alguna, es nuestro enamoramiento de Jesucristo. Lo más importante es haber sido alcanzados por Jesucristo
y el que ha sido alcanzado por Jesucristo, pues él se dispone, ¿no?, a proclamar la buena nueva a este mundo que necesita tanto de Jesucristo como hace 100 años, como hace 200, 300, como hace 2000 años. El mundo necesita de Jesucristo, el mundo no es feliz sin él, ¿no? Si alguno piensa que el tiempo de la modernidad o el tiempo de la posmodernidad necesita menos de Jesucristo, pues que el hombre de la Edad Media, se equivoca profundamente. Es más, necesita, si cabe más, porque bueno, la falta de conciencia y todas la falta de conciencia de la radical necesidad que el hombre tiene de ser redimido, de ser salvado por Dios, todavía le hace que su necesidad sea más imperiosa. Bueno, por eso comienzo por decir que evangelizar una cultura posmoderna podríamos poner más el acento en lo segundo o en lo primero. Y yo creo que sin duda alguna lo más importante es lo primero, evangelizar, ¿eh? A tiempo y a destiempo. O sea, esa expresión paulina, a tiempo y a destiempo, ¿cómo hay que interpretarla? Pues sin acomplejarse, por el momento, ¿no?, ante la cultura que nos ha correspondido vivir, sin acomplejarse, porque puede existir, ¿no?, pues una especie de complejo, y ese complejo básicamente se suele traducir en decir, es que estos tiempos no son tiempos, para, para proclamar este mensaje. Este mensaje está preparado para otro tiempo y entonces uno se acompleja, ¿no? Y sería un gravísimo error, ¿eh? Creo que el engañarnos, el pensar que el hombre posmoderno no tiene una radical necesidad de Dios sería el mayor error. Bueno, dicho esto, obviamente no voy a intentar poner el acento en cuáles son las heridas principales, fundamentales de esta cultura posmoderna y en la medida en que las señalo, estoy ya al mismo tiempo subrayando en qué sentido hay que presentar el mensaje para sanar esas heridas, como esas heridas precisamente requieren de Jesucristo y del Evangelio para ser sanadas. Recuerdo haber escuchado, recuerdo haber recibido pues una imagen que me pareció muy feliz para describir cómo se entiende el paso de la modernidad a la posmodernidad. No es fácil establecer una línea, una frontera rectilínea de decir hasta aquí la modernidad, a partir de aquí la posmodernidad. No es tan fácil establecerla. De hecho, pues algunos dicen que Nietzsche fue un adelantado de la posmodernidad en tiempos de la modernidad, etcétera. Es difícil establecer. Y entiendo también que dependiendo de ciertas localizaciones geográficas, pues es posible que esa frontera entre la modernidad y la posmodernidad se haya pasado en distintas décadas. Pero básicamente creo que sin duda alguna ha llegado este momento en el que estamos compartiendo esta reflexión y teniendo en cuenta la globalización del mundo en el que nos encontramos, sin duda alguna ya se ha producido el paso de la modernidad a la posmodernidad en el conjunto de la cultura mundial. Creo que hay dos imágenes que significan, o sea, que expresan eh, con mucha claridad en qué consiste la modernidad y la posmodernidad. Me refiero a las figuras mitológicas de Prometeo y de Narciso. La modernidad se identifica más con la imagen de Prometeo, que desafiando la ira de Zeus, trajo a la tierra el fuego del cielo. Y entonces, claro, le robó a Dios la sabiduría, ¿no? Es el hombre moderno que piensa que es la ciencia, que es el saber del hombre, la clave del sentido de la existencia y del futuro. Y por lo tanto se desencadena el progreso de la humanidad porque Prometeo le ha robado a Zeus el fuego. Ya no es el hombre el que tiene que estar haciendo fuego de una manera tan laboriosa como conseguir fuego, ¿no? Yo soy capaz, ¿no?, de elaborar el fuego.
Carlos Marx decía que la fiesta central del calendario santoral filosófico tenía que ser la fiesta de Prometeo, decía Carlos Marx, fijaros bien. Bueno, pero ciertamente la modernidad tuvo unos choques, unos choques tremendos, ¿no? En el encuentro con la realidad. El siglo XX tuvo un despertar traumático, traumático al ver lo que ocurrió en las guerras mundiales, al ver lo que la autodestrucción a la que el hombre había llegado en nombre de la modernidad, en nombre de un hombre, en nombre de una filosofía de un hombre que pensaba, ¿no? Él, redimir al mundo sin Dios. Fue un choque tremendo y fruto de ese choque tremendo, pues vino una decepción, vino una filosofía existencialista, fatalista, fatalista en la que quizás la imagen del Sísifo de Camus es la que mejor la define, es la imagen del hombre que intenta conseguir un ideal de justicia, un ideal pero que no es capaz de conseguir, que se frustra una y mil veces, que ve que no consigue, ¿no? El hombre intenta ser el redentor del hombre y no lo consigue. Vuelta a empezar, vuelta de nuevo a intentar subir esa ladera de la montaña que cada vez se hace más costosa y así es una eterna frustración, ¿no? Y finalmente, pues esa modernidad, después de su frustración, pues desemboca en la posmodernidad. Y la posmodernidad tiene, sin duda, como imagen, digamos, mítica de la mitología griega, que la significa, pues la del narcisismo, la del narcisismo. Bueno, ¿para qué empeñarme, no? ¿Para qué empeñarme en intentar subir esa piedra hasta lo alto cuando es obvio que no lo voy a conseguir nunca? Dejemos la piedra abajo e intentemos disfrutar de este momentito de la vida. Entonces mirémonos al espejo y vivamos cada uno en nuestra burbuja, ¿no? Y entonces ese paso de Prometeo a Narciso, pasando por la frustración del Sísifo, quizás es lo que define este momento. El hombre que se ha encerrado en su burbuja, en su burbuja, y que al final todo ha devenido, todo este recorrido ideológico ha devenido en no saber quién soy, en mirarme al espejo y encontrar una profunda crisis de identidad. Al final la crisis ha resultado en ser antropológica, en no ser capaces de responder a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy capaz de responder a esta pregunta, ¿no? Y claro, fijaros, pues volvemos a lo que Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II decía, ¿no? Solamente a la luz del Verbo encarnado, solamente a la luz de Jesucristo, somos capaces de descubrirnos detrás de la pregunta antropológica, detrás de esta gran crisis antropológica en la que estamos, ¿eh? Ahí, en el fondo, está la pregunta cristológica. ¿Quién es Jesucristo? Si somos capaces de responder a la pregunta de Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Si somos capaces de confesar a Jesucristo como el Dios hecho hombre, aquel que revela al hombre su propia identidad, seremos capaces de salir de esta crisis antropológica. Necesitamos de Jesucristo para poder entender nuestra propia condición, nuestro propio ser. Pues partamos, por lo tanto, este es el entorno de nuestra crisis. Partimos de esta crisis y lo primero, la afirmación, digamos, clave es necesitamos de Jesucristo para conocernos, para conocernos. Si nos diesen, ¿no? Si nos diesen un papel y nos dijesen, habla de ti mismo, escribe las aptitudes, ¿eh? Los talentos y las limitaciones que tienes. Escribe
tus límites y tus dones, ¿no? Estoy seguro que tendríamos un gran problema porque nuestra cultura, pues, es la cultura del gran hermano, de estar siempre curiosos en la televisión, en los espectáculos de entretenimiento, curioseando la vida de los demás, esos reality shows en los que asomamos curiosos a a lo que hacen unas personas pues encerradas en una casa, viviendo en una isla, o sea, curioseando la vida de los demás, pero siendo ciegos para conocer nuestra propia realidad. ¿Eh? Tendríamos un gran problema en el conocimiento de nosotros mismos. ¿Eh? Solo a la luz de la revelación el hombre puede conocerse. Decía San Hipólito, ¿no? La refutación de las herejías, ¿no? Conócete a ti mismo mediante el conocimiento de Dios que te ha creado. Sin partir de ese conocimiento de Dios que nos ha creado, somos unos perfectos desconocidos. Por lo tanto, es clave poder contar con la luz de la revelación, ver nuestra vida a los ojos de Dios y comprendernos a nosotros mismos qué es lo que Dios ha querido hacer con nosotros al ver a Jesucristo. La evangelización tiene que ser cristológica y tiene que iluminar desde la cristología la antropología. Necesitamos una antropología teológica en la que Jesucristo venga a iluminar este misterio de nuestra vida. Tengo, bueno, pues entre las formas de evangelización, ¿no? Pues en las que participo, tengo una presencia en redes sociales, pues a través de Twitter, Instagram y Facebook, bueno, pues con un pequeño mensaje diario, que obviamente, pues ya sé que no es pues es una forma de utilización la que yo realizo enviando un mismo mensaje a 3 redes sociales tan distintas, que es un poco, pues anómala, no creo que sea lo normal, ¿no? Pues hacer eso, pero obviamente pues también uno tiene que medir sus fuerzas y también pues intento de esa manera pues ahorrar esfuerzos y también intentar huir, ¿no? de una presencia en redes excesiva que tiene también el riesgo de atraparnos. Bueno, cuento esto porque una de las reflexiones que he compartido y que he observado que se comparte mucho en redes sociales, en ciertos ámbitos en los que en redes sociales hoy en día se hace algún tipo de pregunta, ¿no? Algún tipo de pregunta es ¿quién eres, no? Yo observo, ¿no? Pues que en determinados ámbitos se subraya eres lo que comes, ¿eh? Y podríamos encontrar en el mundo, ¿no? En el mundo de Internet montones de páginas y sitios web, ¿eh? En los que se habla, pues, de todo ese mundo dietético, de todo ese mundo naturista en el que se viene a decir eres lo que comes. ¿Eh? Y se piensa pues que el cuidado de uno mismo tiene que partir de ese. Existe una auténtica cultura, ¿eh? Una cultura increíble, increíble en torno a ese cuidado de nosotros mismos, pues por lo que es el régimen dietista, etcétera, ¿no? Eres lo que comes. Eh, Está también el mundo de la apariencia, el mundo de la vanidad, ¿no? Eres lo que aparentas, ¿no? Es el mundo de la imagen, el mundo de la imagen en el que nos sacamos fotos en una posición y en la otra, se retocan las fotos, generando verdaderas crisis a este respecto. Por cierto, que en España se acaban de hacer públicos unos datos que han hecho temblar, ¿no? Que han hecho temblar a los profesionales de la psiquiatría, que ha sido cómo se ha disparado en todo este tiempo del confinamiento, de la pandemia, las crisis de anorexia, especialmente entre las adolescentes, las crisis de anorexia, que están muy ligadas obviamente al mundo de la imagen, a un complejo de no ser capaz de responder
a un determinado estereotipo físico. Eres lo que aparentas, eres la imagen de tu cuerpo. ¿Quién soy yo? ¿Soy lo que como? ¿Soy lo que aparento? Hay otros, ¿no? Otros ámbitos que subrayan el mundo emotivo, ¿eh? Estamos en una crisis de racionalidad en la que no se le da ningún tipo de importancia, de valor a la capacidad racional, y entonces se define al hombre por su emotividad, ¿no? Este es el mundo de las emociones. Estamos en una cultura con una fortísima crisis de racionalidad que intenta jugarlo todo en el mundo del sentimiento y de la emoción. Basta ver, por ejemplo, los spots publicitarios. Uno se asoma, ¿no?, a los anuncios publicitarios y ve que siempre se está tocando la tecla de la emoción, la tecla del sentimiento, para intentar pues desinhibir al consumidor y que compre. No se apela a su racionalidad, no. Hoy en día no hay ningún anuncio, que diga, mire, este es un producto eh, que puede ser útil y práctico para sus necesidades y que en la relación calidad-precio creemos que es bueno para usted. No, así no se presenta nadie en la publicidad, ¿eh? Más bien se provoca una emoción, se hace que alguien no se sienta, ¿eh? El anuncio que obtiene el premio de los concursos, de los spots publicitarios, es aquel que ha logrado tocar determinadas emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues así como hay ámbitos que dicen eres lo que comes, otros eres lo que aparentas, la imagen, ¿no? La apariencia física, ¿no? Otros dicen eres lo que sientes, eres lo que sientes. Sin duda también estamos en este mundo en el que se admira especialmente, pues, a las grandes fortunas, ¿eh? A las grandes fortunas. Y entonces, pues por Jeff Bezos, pues acabamos de ver también cómo después de venir, de hacer su paseíto en el espacio, ¿no?, con su propio cohete espacial fabricado por su propia empresa, después de que viene del espacio, anuncia pues que va a crear, ¿no?, pues una empresa para intentar conseguir la inmortalidad. Y entonces seguimos con mucha atención pues cuáles son pues las fortunas, las mayores fortunas del mundo, 170.000 millones de dólares aproximadamente, y vemos como esos rankings de fortunas están continuamente exhibiéndose, ¿no? Uno ha entrado en el top 10, ha salido del top 10. Bueno, pues eres lo que tienes, ¿eh? Entonces, ¿dónde estamos, no? Eres lo que tienes, eres lo que sientes, eres lo que comes, eres lo que aparentas. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Cómo se define el hombre, no? Y la verdad es que a la hora de responder esto, Jesucristo nos da dos claves para entenderse, ¿eh? Eres lo que amas y eres lo que haces. Son las dos claves definitivas para entendernos y para explicarnos, ¿no? Eres lo que amas. Primero porque tú eres porque has sido amado. Eres porque has sido amado. Soy amado, luego existo. Ha habido un amor, del que yo he nacido, un amor incondicional, gratuito, del que yo he nacido. Y he nacido para el amor. Y mi identidad va a estar marcada por amar, por dejarme amar y por amar. Dice San Agustín, eres lo que amas. Si amas la tierra, eres tierra. Pero si amas a Dios, ¿qué diré? Sino que eres Dios. ¿Eh? Te dejas amar por Dios, amas a Dios y por lo tanto en ese amor, en esa redención eres elevado, ¿no?, a la condición divina, y estamos participando también por la gracia de esa condición divina, de esa filiación divina. O sea, el hombre es llamado a participar del misterio del amor trinitario de Dios. Es lo que amas. Ahora, fijémonos bien,
que, que hemos sido creados libremente y el amor tiene que ser una decisión libre. Y si el hombre no responde al amor con el amor, y si en vez de amar a Dios construye idolatrías y ama a esos falsos dioses, entonces él se convierte en barro, él se convierte en tierra, pierde su dignidad, ¿no? Porque no está respondiendo a la vocación de la que ha nacido. Repito que, por lo tanto, Jesucristo nos revela que, en primer lugar, frente a ese desnortamiento de no saber cómo explicarme, eres lo que tienes, eres lo que sientes, eres lo que comes, eres lo que aparentas, eres lo que te gustaría ser. No, soy lo que amo. Pero en segundo lugar, soy también lo que hago. Porque ese amor no es meramente un sentimiento, no, ese amor se traduce en obras. Como dice San Ignacio de Loyola, el amor se muestra más en las obras que en las palabras, se muestra más en las obras que en las emociones o los sentimientos. Eres lo que haces. Entonces, en, en cada entrega, en ese amar y servir, en ese amar y servir, en cada paso que das en esta vida, en ese olvidarte de ti mismo y salir al servicio de los demás, todo eso, ¿no? Toda entrega de amor, todo acto de amor, todo acto de caridad, cada acto de caridad está construyendo, está iluminando nuestra identidad. En todo, amar y servir. Eres lo que amas y eres lo que haces. En todo, amar y servir. Es tan importante conocer esto, es tan importante, ¿no? Conocer esta combinación, tan importante. Si, por ejemplo, pusiésemos nuestro acento solamente, ¿no? Solamente en eres lo que haces, claro, podríamos caer en un riesgo de voluntarismo, de moralismo. Es verdad que el hombre no solo es lo que hace, porque también él tiene la experiencia de que el pecado nos lleva a cometer muchas traiciones, ¿no? Contra nuestros propios ideales cristianos. Eso que dice San Pablo, ay de mí, qué contradicción vivo, que no soy capaz de realizar de llevar a cabo mis decisiones, las decisiones de mi voluntad, o que incluso tomo la determinación de no volveré a hacer esto y me veo volviendo a caer en ello. O sea, vemos que si alguien plantease pues el sentido de la vida en un puro voluntarismo, se sentiría frustrado. Sería pues por eso el eres lo que haces tiene que ser complementado por eres lo que amas. Porque Dios nos quiere no solo Dios, la razón de ser del amor de Dios no es porque nuestras obras han sido perfectas, sino que el amor de Dios es capaz de amarnos y querernos incluso en nuestras imperfecciones. En nuestra condición pecadora somos amados siendo pecadores. Luego el eres lo que amas complementa a eres lo que haces, pero si nos quedásemos solamente en eres lo que amas, sin traducirlo en eres lo que haces, pues tendríamos un riesgo, ¿no? El riesgo de una falsa mística, pues digamos, de un falso sentido de justificación al estilo luterano, en el que uno se fía, ¿no? Hace una especie de acto de fideísmo, de confiar en el amor de Dios sin que ello suponga la transformación de la persona, que pasa a vivir en gracia y es arrancado de sus pecados mortales. Luego yo creo que la clave está en integrar en todo, amar y servir. Eres lo que amas y eres lo que haces. Creo que esto es clave y determinante, ¿no? En medio de la crisis antropológica en la que vivimos, estas dos, ¿no?
Estos dos puntos de referencia son los que recibimos como la luz de Jesucristo. Y es tan importante, ¿no? Pues hacer lo que San Ignacio de Loyola enseña a hacer, ¿no? Un examen de conciencia, conocer nuestra vida a la luz de Jesucristo, a la luz de su mirada. Bueno, pienso que esta es la primera respuesta clave, clave a la crisis de la posmodernidad, ¿no? Que el hombre comprenda su vida, la razón de su ser, la clave de su existencia a la luz de Jesucristo. Esto también, ¿no? le va a ayudar para poder afrontar algo que es pues muy propio de la crisis narcisista, que es la montaña rusa emocional. La montaña rusa emocional. O sea, yo creo que eh, eh, es propio, ¿no? Digamos, de esta crisis posmoderna, pues el vivir en medio de euforias y melancolías, de momentos, ¿no? De oscilación pendular, de sentimientos oscilantes entre pues un estado de humor eh, en el que hay una falsa, ¿no? Una falsa eh, pues alegría y otro momento de venirse abajo, ¿no? Hay un momento entre la presunción y la desesperación, ¿eh? Es tan fácil, no es tan típico pasar de la presunción a la desesperación sin solución de continuidad. Es tan frecuente esto, ¿no? Que creo que también, ¿no? Pues es la clave a la que me he referido ahora es determinante para poder abordar, ¿no? Esta montaña rusa emocional que caracteriza tanto a nuestro tiempo y que tiene como razón de ser la falta de un suelo firme, ¿eh? Y el hecho de fundar nuestra autoestima en factores muy volátiles. Claro, ¿eh? Más allá de que ya sabemos que hay caracteres más pasionales y menos pasionales, bueno, eso siempre ha sido así, pero más allá de eso, cuando no tenemos un suelo firme, cuando no tengo unas razones últimas, ¿no? Para la autoestima, pues soy, soy muy vulnerable, ¿no? Ante los cambios de estado de ánimo, ante nuestras euforias y nuestras melancolías. Entonces creo que una de las claves, ¿eh? En la educación de esta herida de la posmodernidad es la clave en educarnos en el un poquito menos y un poquito más, ¿eh? O sea, ser capaz, ¿no? Ser capaz de abordar las euforias y las melancolías, y en ocasiones habrá que decir un poquito menos y en otras un poquito más, ¿eh? En la, recuerdo que siendo un seminarista, pues representamos en el Día de la Inmaculada, en el Seminario de Toledo, representamos la obra del Divino Impaciente de Pemán, ¿no? Bueno, pues la verdad es que hicimos bueno, yo voy a reconocer que yo no estaba entre los actores, porque no tengo tablas no tengo madera de actor, pero sí que recuerdo que yo estuve, bueno, metido en toda la representación teatral. Yo era el carpintero, el que hacía los escenarios, ¿eh? Bueno, yo era ahí un jovencito de 19, 20 años que viví la escenificación del Divino y Paciente, vamos, la viví con una pasión como si hubiese sido allí el Francisco Javier en aquella representación, ¿no? Qué recuerdo tan maravilloso. Lo hicimos tan bien que el arzobispo cardenal, cuando lo representamos, nos dio un día de fiesta, pues para darle gracias a Dios por la representación. Bueno, pues entre tantísimas cosas, se me quedó grabado la escena siguiente, ¿no? La escena en la que Francisco Javier, que era una pasionalidad que tenía que ser educada, bueno, pues Francisco Javier tenía el deseo, el sueño de su vida, el ir a misiones. Pero no quería ser él el que se lo dijese a Ignacio, porque si se lo decía a Ignacio de Loyola, entonces, bueno, había nacido de él tal cosa, y él quería que fuese voluntad de Dios y no nacer del querer de Francisco Javier, ¿no? Ignacio de Loyola, que era un conocedor de las almas, ¿no? Un profundo conocedor de las almas, le miraba de reojillo, le mira de reojillo a Francisco Javier, y en un momento determinado le dice: oye, Javier,
quisieras tú ir a las Indias, quisieras ir a las misiones, estarías dispuesto, ¿no?, a hacer ese servicio. Y entonces Javier, que estaba deseando, ¿no?, escuchar tal cosa, pues salta con todo su ímpetu y le manifiesta a Ignacio: y sí, llegaré y daré mi vida y hasta la última gota de mi sangre la derramaré, y no habrá ni una sola alma que quede sin convertirse. Y entonces Ignacio le dice: oye, mira, un poquito menos, un poquito menos. Y entonces Francisco, Javier, que se da cuenta que había sido demasiado presuntuoso, que se había dejado llevar de su ímpetu, le dice: es verdad, porque soy un pecador, porque no soy nada y soy... Bueno, entonces Ignacio le dice: oye, un poquito más, un poquito más. Y entonces, en el fondo, pues es que la educación de toda alma, dentro de esa tentación de la montaña rusa emocional, de las subidas y las bajadas, ¿eh? Dicen los jóvenes, ¿no? No sé si allí se utiliza entre ustedes esa expresión, pero aquí entre nosotros se utiliza mucho la expresión: está de subidón, está de bajón. Los subidones y los bajones emocionales caracterizan nuestro momento, ¿no? Bueno, pues el un poquito más y el un poquito menos en esa educación de las emociones es clave. ¿Y cómo se consigue un poquito más y un poquito menos? Fundando nuestra emoción, intentando fundarla en lo que es suelo firme. Claro, si yo estoy fundando, ¿no?, mi, todos mis sentimientos en lo que es volátil, hay que fundarlo en lo que es suelo firme. ¿Y qué es lo que es suelo firme? Pues lo que es suelo firme es, pues, que Dios es mi Padre y que Dios me quiere y que tiene una vocación para mí, una vocación que desemboca en la vida eterna. Y vamos a ir descubriendo poco a poco de qué manera me quiere en esta vida. Lo iré poco a poco descubriendo. Eso es lo fundamental, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que lo fundamental no ocupe, ¿no? No ocupe el lugar que debe de ocupar en la centralidad en la vida, ¿eh? Y uno esté dejándose ocupar mentalmente, sensiblemente, en cuestiones que son bastante secundarias, ¿no? Alguien decía que lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, ¿eh? Bueno, pues esto es precisamente a lo que yo me refiero. Es decir, fundar nuestra vida en un suelo firme. A ver, Dios es mi Padre y me llama a la vida eterna, me sostiene con su gracia. Este día que comienza tengo muchos retos por delante, pero bueno, lo principal es que Dios va a estar conmigo. Tendré problemas, ya vamos a ver cómo los abordamos, pero lo que es sustancial es que Dios me acompaña, que vivo en gracia de Dios, que el Espíritu Santo me asiste. Eso es lo fundamental. Entonces, ahí tengo un suelo firme y voy a fundar mis emociones en ese suelo firme, sin dejarme llevar por una fluctuación de lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, ¿eh? Y eso es lo que nos permite vivir en la paz, en la paz de Dios, en la paz de Dios. A San Ignacio de Loyola, en un momento determinado de su vida, cuando estaban allí eh, presentando las constituciones, escribiendo las constituciones, las primeras constituciones de la compañía, y estaban teniendo pues los problemas que siempre existen, porque claro, los problemas siempre han existido y existirán en nuestra madre iglesia, ¿no? De incomprensiones, de unos que entienden, otros que tienen envidias, o sea, en fin, pues es que es la miseria humana que nos acompaña junto con la gracia de Cristo, ¿no? Entonces hay un momento en que le dicen a San Ignacio: y si el Papa decretase ahora la disolución de la compañía, si la decretase, ¿qué haría? ¿Qué haría Ignacio, ¿no? ¿Cómo reaccionaría? Y bueno, fue conocida su respuesta, ¿no? De que dijo de que me iría a la capilla, me pondría delante del Señor y creo que necesitaría por lo menos 15 minutos, dijo él esa expresión, que necesitaría 15 minutos, dijo, pues para ponerlo y entregarlo en manos del Señor y decir: a ver, esto es tuyo
Y esto, o sea, yo no busco nada aparte de ti, de tu voluntad. Si este caminar, que hemos hecho hasta ahora ha sido para que finalmente ahora se sacrifique, pues tómalo, esto es tuyo. Pero sí que me hizo gracia, ¿no? Cuando conocí esa anécdota, lo de los 15 minutos, porque esos 15 minutos de poner las cosas en manos de Dios quiere decir que, claro, las cosas siempre se nos mezcla nuestro amor propio en las cosas que hacemos, se nos mezcla. Pero es clave ver, o sea, fundar sobre un suelo firme para huir de esa montaña rusa emocional. Al mismo tiempo, creo que otro elemento importantísimo, ¿no? Pues para poder iluminar la crisis de la posmodernidad, ¿no? Es el, el discernimiento, ¿no? La luz del discernimiento cristiano, la luz del discernimiento, con todos los criterios morales, espirituales, antropológicos, sin una, sin, sin esa luz del discernimiento, el hombre camina a ciegas. El hombre necesita conocer, por ejemplo, ¿no? Para tener una correcta antropología, necesita conocer la existencia del pecado original que nos ha desordenado, que además se ha enredado con los propios pecados personales. El hombre necesita conocer la necesidad que tiene de la gracia, que nada somos sin la gracia de Dios. Necesita conocer pues esa combinación de ascética y mística, que es la que nos permite caminar en nuestra vida, ¿no? Necesita conocer lo que es la gracia sanante, elevante. Necesita conocer el proceso de purificación, de iluminación, de unión con Dios, que tres son las vías de camino hacia Dios: la vía purificativa, iluminativa, unitiva. Eso no es una erudición de algunos autores, en ello nos va la vida. Necesitamos conocer eso, lo necesitamos conocer. Por ejemplo, ¿no? En este domingo estamos proclamando el Evangelio del joven rico. El Evangelio del joven rico trae a nuestra consideración, que el corazón humano se apega fácilmente. Le cuesta mucho amar sin apegarse. Confundimos amar con poseer. Entonces ese joven rico eh, estaba apegado a las riquezas y él no se daba cuenta. Fue Jesucristo el que le descubrió la realidad de su vida. Fíjate si es curioso, porque en el Evangelio se ve un joven lleno de ilusión que corría detrás de Jesucristo, que se puso de rodillas delante de él, que preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer? Y que cuando Jesús le dijo: cumple los mandamientos, dijo: todo eso lo he cumplido desde pequeño. A ver, de 10 diríamos nosotros, ¿no? De 10, ¿no? No, pues lo cierto es que no era de 10. Lo cierto es que él vivía engañado. Lo cierto es que fue Jesucristo el que le descubrió la verdad de su vida, que su corazón estaba apegado, ¿eh? Apegado, que él confundía amar con poseer, ¿eh? Con poseer, que él tenía el riesgo de valorar su vida. Eres lo que tienes. Tenía ese riesgo. Y entonces uno necesita instrumentos de discernimiento para descubrir esto. ¿Mi corazón es libre o mi corazón está apegado? Entonces necesita conocer, por poner un ejemplo, cómo descubrir y detectar los apegos. Entonces San Juan de la Cruz habla, ¿no? Pues de cómo, a la luz del examen de esas cuatro pasiones son: ¿cuáles son mis gozos? ¿Cuáles son mis esperanzas? ¿Cuáles son mis sufrimientos? ¿Cuáles son mis temores? San Juan de la Cruz nos enseña, desde el examen de esas cuatro pasiones, gozos, esperanzas, sufrimientos y temores, a descubrir cuáles son mis apegos y si mi corazón está libre para amar o está apegado. Aquel joven rico, ciertamente, Jesucristo le abrió los ojos y dijo: anda, si la verdad de mi vida yo no la conocía hasta que Jesucristo me ha hecho entender que el gozo de mi vida, tengo que reconocer que no es que Dios me ama, que el gozo de mi vida es que tengo más dinero,
que la esperanza no es tanto la vida eterna, sino la esperanza todavía la tengo en que crezca mi cuenta corriente. ¿Eh? Que el sufrimiento no es tanto el pecado, sino que mi sufrimiento es cuando he perdido dinero. Y que el miedo no es tanto apartarme de Dios, sino que el miedo es a que haya una crisis económica, o sea, que mi corazón está en el dinero. Jesucristo me lo ha descubierto, me ha abierto los ojos, ¿no? Y quien dice ese apego al dinero, pues quiere decir un apego a cualquier otra cosa, persona, situación, en la que uno descubre la verdad de su vida. O sea, necesitamos de la luz espiritual, ¿eh? Necesitamos de toda la tradición de la Iglesia para conocernos, para conocer la verdad de nuestra vida. ¿Eh? Necesitamos, pues, por ejemplo, pues, entender esa luz del ayer contra de San Ignacio de Loyola. Si mientras que no seamos capaces de hacer contra a nuestra apetencia, no seremos capaces de descubrir cuál es la verdad de nuestra voluntad. ¿Eh? O permanecer firmes en el tiempo de la prueba, ¿no? En tiempos de turbación no hagas mudanza, etcétera. Bueno, es otro elemento clave ¿eh? para, eh, para evangelizar, ¿no? En esta herida de la posmodernidad es educarnos frente a la vulnerabilidad ante el sufrimiento. El narcisismo, este tiempo, se caracteriza por una baja tolerancia a la frustración. Nos rompemos muy fácil, muy fácil. ¿Eh? Nuestros mayores eran mucho más recios, mucho más recios. ¿Eh? Nuestra madre falleció hace 2 años, ¿no? Y he tenido el honor, al ser obispo de San Sebastián, como ella era de aquí, de vivir los últimos 10 años con ella, ¿no? Bueno, entonces ha sido un regalo para mí inmenso. Ella murió con 90 años y era hija de una generación muy recia, pues que había vivido una lucha por la supervivencia, que había también, ¿no? Pues he sido hija de aquella situación en la que los cristianos lucharon pues por la libertad religiosa y por la supervivencia, ¿no? En aquel tiempo de la guerra civil en España, etcétera. Bueno, eso obviamente ha configurado esa generación, como por ejemplo cuando uno ve la historia de San Juan Pablo II y ve cómo él, pues su juventud la llevó adelante primero frente a la invasión nazi y después siendo un seminarista clandestino, trabajando en una mina, siendo huérfano desde muy joven. A ver, obviamente quien ha vivido en medio de esas dificultades, o sea, pues se ha forjado, ¿eh? Ha sido forjado, madurado de una manera que nosotros hoy en día ni nos imaginamos, ¿no? Nosotros somos mucho más vulnerables. ¿Eh? La posmodernidad se caracteriza por ser mucho más vulnerables, ¿no? Los tiempos difíciles dieron a luz gente recia. ¿Eh? Pienso ahora en mi madre, con San Juan Pablo II, ¿no? Los tiempos difíciles dieron a luz gente recia. La gente recia dio a luz buenos tiempos, tiempos de prosperidad. Pero, claro, los buenos tiempos luego dieron a luz gente frágil. Los buenos tiempos dieron a luz gente frágil, pues porque desgraciadamente, ¿no? Pues hay generaciones a las que no han luchado por la vida, se les ha dado todo hecho, no valoran lo que tienen, todo lo tienen fácil. Los buenos tiempos dieron a luz gente frágil. Y ahora quizás estamos en el último punto, y es que la gente frágil da a luz tiempos difíciles. La gente frágil da a luz tiempos difíciles, porque claro, cuando alguien sencillamente ha nacido en una burbuja narcisista, está desnortado y da a luz tiempos difíciles. Pretende legislar desde sus heridas, pretende hacer que sus heridas sean como unos pulmones. No, las heridas son heridas. Ahora no pretendas hacer de tus heridas pulmones.
Y hoy en día estamos en esta fase en la que desde nuestra fragilidad, en vez de identificarla como fragilidad y como herida, pues de repente la elevamos a la categoría de pensamiento, de ideología, ¿no? Y pretendemos desde nuestras heridas afectivas generar una nueva ideología. Bueno, pues digamos que en esta situación en la que somos tan débiles, tan frágiles, yo creo que es clave educar en la fortaleza, en en saber abrazar la cruz. A mí, cuando era seminarista, no teníamos un director espiritual que nos habló de la fidelidad al santo clavo, nos decía, ¿no? La fidelidad al santo clavo, o sea, el permanecer fieles a Dios en medio de las persecuciones, ¿no? O sea, la perseverancia es la que nos hace firmes, ¿no? La que nos hace fuertes en medio de esta gran fragilidad. Obviamente, otra de las grandes claves, ¿no? En esta, digamos, evangelización dirigida a esta posmodernidad que se caracteriza por esa herida del narcisismo, otra de las grandes claves es la educación en la castidad, porque sin duda alguna la herida del pansexualismo, de la disociación de la sexualidad, de la vocación al amor, configura nuestro tiempo, lo configura. Y somos muy vulnerables, manipulables donde los haya, a esta, eh, a esta cultura pansexualista que intenta suplir la vocación al amor por una disociación de sexualidad, ¿no? Por una presentación de la sexualidad como un objeto de disfrute al que uno tiene derecho, desligado de toda vocación. Eso nos hace especialmente vulnerables. Entonces, la educación a la castidad, que la castidad es integradora, la castidad lo que está haciendo es unificar, ¿no? Unificar toda una, toda una serie de dimensiones antropológicas que la posmodernidad ha disociado, ha desperdigado, eh, ha desparramado. La castidad es una virtud que es integradora, poner todas nuestras energías, todas nuestras potencialidades, todas nuestras pasiones, ponerlas todas al servicio de la vocación al amor. Creo que esta virtud es, obviamente, siempre ha sido necesaria, pero en este momento es especialmente necesaria para que el hombre no sea manipulado. Un joven sin castidad es un hombre, es un ser humano perfectamente manipulable, porque del pan y circo de los romanos, en este momento, pues somos más sofisticados, y del pan y circo de los romanos nos hemos pasado eh, a la adicción a la pornografía en Internet, unida a la cerveza, unida al fútbol y algún recurso más, y no muchos males. Y obviamente estamos en esa situación, ¿no? Y nunca una dictadura ha estado tan consolidada como cuando se ha conseguido que los esclavos sientan placer en serlo. Si un esclavo llega a sentir placer en ser esclavo, entonces la dictadura es perfecta, perfecta. Y creo que esta es la situación en la que nos encontramos en este momento de la posmodernidad. Y entonces la educación cristiana en la castidad, junto a aprender a abrazar en la cruz, junto a aprender, ¿no? A saber cuál es nuestro suelo firme, junto a aprender a conocernos a la luz de Jesucristo, es básica. Forma parte de esa gran batalla. Y concluyo diciendo que otra de las grandes claves de esta evangelización de la posmodernidad es eh, la de la iluminación de la vocación. Dios se revela y nos revela nuestra vocación.
Dios revela nuestra vocación, es decir, Dios tiene para cada uno de nosotros un designio personal, único, irreemplazable, ¿eh? Y nos lo va poco a poco mostrando. Entonces, eh, creo que la evangelización consiste también en ir descubriendo lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros no somos inventores, somos descubridores. ¿Eh? La diferencia entre ser inventor y descubridor es infinita, ¿eh? Cuando lo aplicamos a este ejemplo. Nosotros no inventamos, ¿eh? Nuestra vocación, la descubrimos. Dios la tiene reservada para nosotros, ¿no? Entonces esto es tan importante. Esto ilumina tanto el campo de la vida, ¿eh? Lo ilumina hasta tal punto. Dios tiene una providencia y esa providencia se va descubriendo poco a poco en la vida. Y yo confío, ¿no? Confío en que mi proyecto de vida pues es ir descubriendo lo que Dios nos tiene, ¿no? Nos tiene reservado y lo que en el día a día de nuestra existencia, entre la aceptación de la voluntad de Dios que nos habla a través de los hechos, ¿no? Entre el discernimiento de las opciones que tenemos que hacer siempre buscando la voluntad de Dios, ¿no? Pues vamos, ¿no? Por el camino de la aceptación, por el camino del discernimiento, vamos abriéndonos a descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Me parece clave que a nuestros jóvenes, ¿no? Les ilusionemos con el descubrimiento de lo que Dios les tiene reservados. Eso de sueña y te quedarás corto, desde luego solamente lo podemos decir desde la presentación del mensaje cristiano. ¿Eh? Porque a veces se dice eso de sueña y te quedarás corto, pues desde unas pues ensoñaciones que abocan a un joven, le abocan a un joven al fracaso, al fracaso. Creo que el sueña y te quedarás corto solamente es posible transmitirlo desde la esperanza cristiana, que hace que sea la vida eterna aquella que no solo sacia ¿eh? La sed del hombre de felicidad, sino que es capaz, ¿no?, de elevar la capacidad del hombre de desear la felicidad, porque Dios no solo ha venido a cumplimentar los deseos del hombre, sino ha venido a elevar los deseos del hombre. ¿Eh? A elevarlos, ¿no? Para desear una felicidad más plena que quizás, ¿no? Pues por nuestra falta de esperanza en este momento nos puede faltar esperanza, y Jesucristo ha venido a elevar nuestros deseos a, y luego a cumplimentarlos, ¿no? Y creo que esta es nuestra gran apuesta de evangelización también en este tiempo de posmodernidad. Dejo aquí esta reflexión y si ha lugar, ¿no?, pues algún tipo de cuestión o de pregunta, quedo a vuestra disposición. Estimado Monseñor, muchísimas gracias por su iluminante exposición. Mientras usted iba disertando, nos iban llegando varias preguntas. Si las leo y se las transmito, lo retenemos los próximos 2 días. Nos parece un abuso, pero quizás si usted dispone de algunos minutos más, con total libertad y confianza nos los dice. Nos gustaría, por lo menos, alguna de las primeras, ¿le parece? Adelante. Muy bien. La primera dice: frente a una cultura de las emociones o montaña rusa emocional que desconoce la racionalidad, ¿cómo considera usted se debe abordar la formación del hombre para dar razones de su fe? Apelamos aquí especialmente a su experiencia de difusión del catecismo de la Iglesia Católica y de la doctrina social de la Iglesia. A ver, yo creo que es importante entender que hay dos cosas que están muy ligadas, que son el relativismo, ¿eh?, y la crisis afectiva. Podrían parecer que son dos cosas distintas, ¿no?
y creo que es un gran error. Quizás Benedicto XVI en su pontificado pone el acento en el relativismo. El Papa Francisco pone el acento en la crisis afectiva, pero ambas dos obviamente están estrechamente ligadas, ¿eh? Están estrechamente ligadas. Incluso cabría decir que el relativismo es el que provoca la hipertrofia sentimental del yo. ¿Mm? Las dos cosas están íntimamente unidas. Con lo cual, bueno, este es el punto de partida. Si sabemos, si esto lo tenemos que entender así, yo creo que cuando generalmente el joven que hoy en día viene a nosotros o que toca a la puerta pidiendo ayuda, lo hace desde su crisis afectiva. Es lo más, digamos, inmediato, lo que más te hace sufrir tu crisis afectiva. Entonces, tenemos que atenderla con esa capacidad de escucha, de acogida, de empatía, para que alguien pueda sentirse acogido de manera que después pueda tener capacidad también de acoger, ¿no? De acoger una palabra de discernimiento, de criterio, pero es muy importante que la crisis afectiva, para poderla ayudar verdaderamente, lleguemos hasta iluminar el relativismo del que ha nacido, porque no hay crisis afectiva que no haya nacido de un relativismo. Pues, claro, pues por ejemplo, ¿no? Pues las crisis afectivas que se generan por las rupturas familiares. Tantas rupturas familiares están generando muchísimo sufrimiento. Bueno, a la hora de ayudar, de dar una palabra de consuelo, etcétera, tenemos que llegar también a decir, aquí existe una causa última de este sufrimiento, y es que Satanás está hiriendo, ¿no? Está intentando herir esa capacidad de amor incondicional, a la que Cristo nos ha llamado, de amar en la cruz, de saber amar desde la cruz, de amar, ¿eh? De amar conforme al corazón de Cristo. Y entonces uno tiene que iluminar eso. Y tiene que iluminar, pues, cómo, por ejemplo, nuestra cultura meramente romántica, sentimental, pues esto no lo entiende y dice que uno tiene, ante un fracaso, ¿no? Ante una dificultad en el matrimonio, pues uno tiene derecho a rehacer su vida, porque entonces lo importante es que yo tengo que ser sincero con mis sentimientos, y entonces está respirando desde una cultura sentimentalista romántica que hay que iluminarla y hay que tener capacidad crítica. O sea, yo creo que la capacidad crítica es muy importante. Es muy importante para detectar de dónde vienen las heridas afectivas. Las heridas afectivas tienen que ser acompañadas, sí, pero al mismo tiempo iluminar cuál ha sido la herida del relativismo de la que han nacido. ¿eh? Porque el entendimiento y la voluntad, en el fondo, pues están absolutamente integrados y unidos, y obviamente ambas cosas tienen que recibir la gracia de Dios al mismo tiempo, la voluntad herida y el entendimiento oscurecido. Muy bien. ¿Una más podemos, monseñor? Venga, una más adelante. Referida también, si le parece, a la formación, creo que le va a gustar esto. Dice, monseñor, el carisma de nuestro movimiento entre sus tonos constitutivos tiene el de la formación doctrinal, exigencia también que brota en nuestra espiritualidad dominica. ¿Qué maestros, refiriéndonos a autores, escritores católicos y conociendo su gusto por varios de ellos, Chesterton, Lewis, podemos proponer al hombre posmoderno que sean aptos para conducir a este hombre con sus limitaciones a las grandes verdades? Bueno, la verdad es que es hermoso, ¿no? Es hermoso esa pregunta, porque es verdad que yo creo que tenemos que buscar mm, quién nos ayude en esta reflexión, quién nos ayude. Desde luego creo que siempre hay que apoyarnos de los grandes clásicos, de los grandes clásicos. Me parece que hay joyas, ¿no? Joyas impresionantes, ¿no? En la tradición de la Iglesia. Pues yo desde luego soy un enamorado de San Agustín. Me parece que San Agustín y Santo Tomás de Aquino son el complemento perfecto. Me parece que en ese encuentro entre Agustín y Tomás, eh, pues está el encuentro perfecto.
porque quizás uno pone más el acento, ¿no? En la iluminación racional y otro más el acento en, en en esa voluntad encendida del amor de Cristo, y entonces el encuentro entre Tomás y Agustín, San Agustín y Santo Tomás, me parece el ideal para iluminar, digamos, el pensamiento. ¿eh? Bajo este paradigma, bajo este paradigma, yo creo que hay que buscar autores que hagan, que busquen ese complemento, o sea, en los que se complemente, sabiendo que siempre vamos a encontrar pues, acentos un poco más agustinianos o más tomistas, pero en el fondo tienen que complementarse, o sea, encontrarse esas dos almas. Voy a decir una cosa, y es que en este momento somos muchos los sacerdotes y obispos, que en este momento de nuestra vida, pues yo lo digo por mí mismo, vamos, que no tenemos el tiempo que nos gustaría poder tener, ¿no? Pues para poder leer en profundidad. Yo por lo menos tengo que reconocer bueno, pues que me es imposible, me es imposible poder acceder y leer. Me llegan muchos libros, soy un privilegiado en el sentido de que muchas editoriales, etcétera, no me hacen llegar muchísimas cosas que uno dice, qué bueno sería esto, qué bueno sería el otro. A veces encargo a algunas personas, ¿me puedes leer, por favor, este libro? ¿Eh? Personas de las que me fío, ¿no? En su criterio, y me lo cuentas tomando un café. A veces recurro a cosas como estas, ¿no? Pero bueno, pero en este no tener el tiempo que quisiera, ¿sabéis yo a qué he recurrido? Porque dice, a ver, necesito aprovechar el poco tiempo del que dispongo. Pues en gran medida creo que la lectura de Benedicto XVI es un auténtico privilegio. ¿Por qué? Porque Benedicto XVI, estamos hablando de uno de los grandes intelectuales de la historia de la Iglesia, que, que cuando uno le lee está ya recibiendo pues, una riqueza de los padres de la Iglesia inmensa. ¿eh? San Benedicto XVI, en sus homilías, en sus conferencias, etcétera, tiene una eh, erudición del conocimiento de los padres de la Iglesia excepcional. Y luego también tiene un conocimiento de cuáles han sido las líneas de la crisis de la modernidad muy profunda, ¿no? Y tiene una capacidad exegética de hacer presente la palabra de Dios de una manera muy sencilla. Entonces, la verdad es que voy a deciros que yo uno de los alimentos pues, principales en mi vida pues es el de las lecturas de Benedicto XVI, que uno ve que en pocas páginas está encontrando auténticos tesoros, y de ellos después, bueno, los aplicas, los haces tuyos, los dices a tu manera, y es una manera también de, bueno, pues de intentar transmitir tantos tesoros, ¿no? Tantos tesoros de la tradición católica. Muchísimas gracias, Monseñor. Estimado Monseñor, soy Alejandro Campos, vicepresidente ejecutivo de FASTA por la gracia de Dios. Quiero agradecerle profundamente en nombre de todos nosotros este iluminante tiempo que nos ha dado. Después de escucharlo, entiendo más su lema episcopal: en ti confío. Nos iluminó desde Cristo, viendo al hombre desde Cristo. No somos ni de Prometeo ni de Narciso, somos de Cristo. Y es muy bueno, en un consejo que como máximo órgano de nuestro movimiento se plantea el desafío de la nueva evangelización, poder encontrar respuestas en el camino de esta realidad que vivimos, respuestas esperanzadas, posibles desde Cristo, planteándonos frente a los desafíos y el quiebre del hombre de hoy, no desde un modo angustioso ni cerrado, sino desde la esperanza transformadora de Cristo. Por eso le agradecemos
esta luminosa exposición. Qué bueno esto que usted nos decía, que somos descubridores de una vocación, no inventores. Nuestro padre fundador, cuando creó la Universidad FASTA, una de las obras que en la historia de nuestra ciudad fueron dándose a luz, le marcó como impronta recuperar la integración del saber, pero no del saber desde una base epistémico-gnosiológica, sino de un saber apoyado en la unidad del ser. Ese saber en la unidad del ser, que lo da la persona humana. Reconstruir la unidad de la persona humana es recuperar la integridad. Y desde un punto muy específico, la dignidad de la persona humana, que es el diálogo que el mundo de hoy nos permite, nos acepta, y como dice Tomás de Aquino, empezando por aquello que el otro nos concede. Rescatando la dignidad de la persona humana, rescatamos la unidad de este hombre que, como usted bien nos decía, puede encontrar respuestas en Cristo a su vacío antropológico. Muchas gracias, muchas gracias. Nos convence que hay que evangelizar personas, a las personas concretas, al uno por uno, al hombre de hoy. No se trata de categorías, no se trata de abstracciones, se trata de personas. Y gracias por iluminarnos en este camino real, de buscarle al hombre respuesta desde Cristo. Como decimos en FASTA, Monseñor, a tus órdenes. Y le vamos a dar entre todos un aplauso y unas muchas gracias por su aporte. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias por vuestro entusiasmo. Ya veo que tenéis el corazón lleno de esa ilusión, ilusión de ser capaces de gozar unos con otros. Pues bendito sea Dios. Me encomiendo a vuestras oraciones. Yo, como el Papa, que siempre el hombre subraya la petición de oración, me atrevo también a sumarme a ella. Y si os parece, pues hasta que la providencia, ¿no?, nos tenga su designio de que nos encontremos, me despido con esta petición de oración y con mi bendición para vosotros, para toda la obra de FASTA. Le pido al Señor que la bendiga, que os haga instrumentos suyos para ella. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Hasta pronto, si Dios quiere. Adiós, Monseñor. Muchas gracias. No, para. Un segundo antes de ir a misa, Javier. Dice, siéntense un segundito, por favor. Dice el director de comunicaciones que le concedamos un minuto, que van a pasar por la hora, es conveniente, por la transmisión a toda la ciudad miliciana, un anuncio publicitario, espero que no, sobre nuestra misión en África.
Muchas gracias a Daniel, a Pepo, a Ezequiel, a Comunicaciones, todo el equipo de Fofasta. Bueno, ahora vamos a la Santa Misa y nos reencontramos puntuales, dice Alejandro, muy puntuales, 15:30, hora argentina, los de afuera hagan sus cálculos. Nos vemos aquí.